Están aplicando, se están utilizando la tecnología de tal manera que hace que sea cada día más cercano ese momento en que iba a ocurrir en todo el mundo, en donde nos van a estar vigilando los poderosos 24 horas, los 7 días de la semana. Van a ver por dónde caminas, por dónde manejan, a qué hora llegas a tu casa, a qué hora te sales. Van a saber con quién estás hablando por tu celular, etcétera, etcétera. Por más que no querramos. Lección para Alito, que no hable por su celular. Digo, ¿hay Alito? A ver, Liliana Alvarado, lo de China es para temblar, ¿eh? Mira, totalmente, Eduardo. Yo creo que pues nadie de aquí va a negar todos los beneficios que tiene la tecnología en diferentes ámbitos, ¿no? Y sobre todo ya lo pudimos ver también en el contexto de la pandemia, cómo ayudó pues para muchísimas cosas, para poder hacer trámites, pagos, etcétera, ¿no? Todo suena muy bien. Y también el hecho de que, pues, de alguna u otra manera, los ciudadanos estemos vigilados a través, sobre todo, ahorita voy a hablar del caso particular de cámaras de vigilancia, también es algo que se hace en todo el mundo, ¿no? Y es más, cada vez más los alcaldes y las alcaldesas de las ciudades pues están tratando de tener el presupuesto suficiente para poner más cámaras, porque ya vemos cómo los videos ya se vuelven como evidencia fundamental en todos los casos, ¿no? Además, el negocio es que después se descomponen y hay que poner nuevas. Sí. Y de repente hay que poner cámaras que apuntan a ningún lado en particular, al cielo, no importa, hay que ver cuántos pájaros circulan arriba del municipio. Bueno, sí, también podemos hablar de todos los vicios y sobre todo aquí en México conocemos muchísimos con el uso de las cámaras, ¿no? Pero la verdad es que la tendencia es que haya en más lugares y sobre todo para temas de seguridad. Y yo creo que se han dado muchos casos exitosos del uso de estas cámaras y del cruce además de la información con las cámaras y los softwares para poder prevenir los crímenes, la violencia, etcétera, para atrapar gente que bueno, delinque, etcétera, etcétera. Y evidentemente, pues China también inició, digamos, esta como puesta en marcha de cámaras bajo esta misma lógica, ¿no? Pero lo que sí pasa ahora, Eduardo, es que ya el uso de estas cámaras de vigilancia ya es desmedido, ¿no? Al punto en el que, pues ahora sí ya se cuestiona, o sea, ¿qué tanto ya ese uso desmedido de cámaras está violando la privacidad y los derechos de las personas? Pero aquí claro, tenemos es China, que partir ¿no? de una cosa, ¿no? Porque en China ya están aplicando una tecnología que va Liliana Alvarado ahí por la plaza principal y la cámara que la ve identifica el rostro y dice, es Liliana Alvarado. Totalmente. O sea, ya te identifica. Pero totalmente. Hay países como China donde los derechos que para nosotros son parte de la vida diaria o se están convirtiendo en parte de la vida diaria o nunca llegarán a ser parte de la vida diaria. En China nunca lo han sido ni lo serán. China es un estado autoritario, totalitario, desde su fundación hace miles de años hasta el momento. Entonces yo no sé si los chinos realmente extrañan o les molesta esto como a nosotros nos molestaría, ¿no? Sí, o sea, ellos siempre han vivido bajo circunstancias distintas y además el gobierno siempre justifica que la estabilidad social pues va por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, pues ellos saben, ¿no? Que sus teléfonos están siendo rastreados, que sus chats también pueden ser censurados, también Yo sabemos también lo sé aquí en México, ¿tú no lo sabes, Hugo, aquí en México? Por supuesto, pero además... Bueno, pero Hugo, el que no sabía verdad, era Alito Moreno. o sea, el de Alito, pero sinceramente, Hugo, no creo que mi teléfono y mis conversaciones sean de mucho interés. Tú sí, o sea, estamos hablando de... Eres un opositor al régimen, porque lo criticas. Entonces ya te están oyendo. Es como un general que ya un general en retiro, que ya lo citaron a comparecer a un tribunal militar, porque aparentemente está criticando en su TikTok al presidente de la República, y un militar en retiro tiene que seguir siendo disciplinadito y calladito. No, Liliana, tú ya estás en la mira, ¿eh? La lista negra. Oye, Eduardo, a mí y me también... lo dijo Hugo. Hugo habló con alguien
del gobierno y le dijeron, dile a Liliana que le pare. ¿Sí o no, Hugo? Definitivamente. Ahora, yo creo que ese tipo de cosas, mira, siempre han sido, antes de que hubiera tecnología de celulares y cámaras así, tan abrían tus cartas. En Alemania del Este, pues era tu vecino el que decía, está hablando del gobierno, tal. En Rusia de Stalin era un terror brutal, que no podían, era peor, no podían hablar de nada, porque ellos se sentían vigilados por los mismos vecinos, igual en Cuba, a inicios de la Revolución Cubana. Vaya, aquí el problema que enfrentan estos gobiernos que tienen demasiada información es el procesamiento de la información, porque el 99% de la información es basura, no sirve para nada. Esa es la verdad. Mira, pero lo hacen, Hugo, y por ejemplo, incluso a la gente le monitorean las compras, ¿no? O sea, sí me parece que haciéndolo bien y teniendo esa capacidad de informática, el hecho de que tú sepas que una persona está comprando, por ejemplo, una persona común y corriente está comprando armas, ¿no? Se está, como dices, oye, esta persona se está como haciendo de un arsenal, ¿no? Podría ser que esté planeando un ataque terrorista. O sea, este tipo de cosas sí creo, sinceramente, que bien hechas y con la capacidad y los recursos de un gobierno para hacerlo, pueden tener pues efectos muy positivos. El punto y el balance es lo que es difícil, ¿no? Es lo que yo diría. Sí, yo creo que los efectos pueden ser muy positivos, considerando que el gobierno tiene esa capacidad para hacerlo. Dejemos de un lado que no le alcanza la lana, que no tiene el personal especializado. O sea, pensemos que lo tiene todo. Yo creo que China, más o menos, sería ese gobierno donde no está dejando de hacer cosas por pagar la cámara, ¿no? Ahora, el tema es ¿cuál es ese balance? ¿Dónde está ese equilibrio entre yo justifico, ¿no? La vigilancia total y absoluta de tus actividades para proteger al resto de los ciudadanos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde esto debe de ser permitido? Porque aparte la tendencia, dejemos ahorita en un lado a China, la tendencia va hacia allá, la de todo el resto del occidente, claro, a cada vez estar más monitoreados. Claro. Yo creo que porque cada día vivimos en mayor inseguridad, porque el poder del crimen organizado internacional es tal que creo que creo que no hay un solo gobierno que pueda con él. Lo dejaron crecer demasiado. Yo creo que la mayoría de la población siempre va a decir, prefiero sacrificar privacidad si me van a dar mayor seguridad. Por supuesto. Yo creo que es el pretexto que usan los gobiernos autoritarios, como el de China, ¿no? Pero el de China, vamos a quitarlo como un ejemplo, pero países que han tenido cierta tradición democrática, cuando los gobernantes empiezan a querer controlarlos, ¿qué es lo que argumentan? Es por tu seguridad, y la gente que se siente indefensa dice, bueno, Ramsés. Yo creo que aquí la pregunta que también debería de caber, como comenta Liliana, es ¿para qué quieres la información? Como para seguridad. Ya hemos visto que la información se utiliza, por ejemplo, de todo cuando entras en el internet y que te llegan los cookies y todas esas cosas que van haciendo tu análisis. La pregunta es ¿para qué quieren la información? Y yo creo que si un país que tiene cierta forma de cómo tener esta información debe de saber que debería utilizarse para mejorar, pero muchos de estos datos no es para mejorar la sociedad, sino es ver cómo puedes sacar provecho de la sociedad para la votación o cualquier otra índole que lo utilice. Porque una burocracia siempre que tenga un poder más, va a buscar más poder, y un burócrata siempre va a buscar cómo controlarte más. No nos engañemos. Así es. En el país más democrático o en el país más autoritario, son iguales en ese sentido. Te quieren controlar más, quieren ver dónde tienes tu lana para sacarte más impuestos. Así es, siempre ha sido. Para concluir, Liliana. A mí la verdad, con este tema que traje, sí me gustaría, en las conclusiones, me gustaría que en México pudiéramos tener un mayor y un mejor uso de la tecnología. Creo que aquí incluso, ya decía Eduardo, te pueden extorsionar para ver si te dan o no el video que tú necesitas para evidencia. O sea, un mal uso, digamos, al final, de parte de los ministerios públicos. Ojalá las cosas pudieran ser diferentes porque la tecnología sí es muy útil. Ojalá pudiera ser, pero corrupción y tecnología es mortal, ¿eh? Mensajes.